Hola, bendiciones para todos ustedes que están hoy detrás de esta cámara escuchando y viendo este mensaje que el Señor ha preparado para cada una de nuestras vidas. Quiero agradecer profundamente a Dios que nos da la oportunidad de estar hoy aquí con un corazón dispuesto para el Señor. Adoradores verdaderos se titula esta enseñanza. Quiero empezar dando gracias al Señor y poniendo todo esto en sus manos. Es necesario que el Señor intervenga en cada corazón y los prepare para recibir la semilla que de Él viene a través de su palabra para que ella pueda producir los frutos que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Amén. Amado Dios, te doy gracias en este día tan hermoso que tú nos has regalado, Señor. Queremos adorarte, bendecirte, exaltarte, reconocerte como el grande, el sublime, el todopoderoso, el Dios que reina con poder, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios del cual dice su palabra, Dios mío, que no hay sombra ni variación en él. Gracias, Señor amado, porque tú nos das la oportunidad, Dios Santo, de estar hoy aquí reunidos, Señor, aún a través de esta vía para escuchar tu palabra, creyendo que, como dice tu palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir al hombre y a la mujer de Dios a fin de que sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Señor, oramos, Padre, para que, como establece tu palabra en el libro de Isaías, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y cae a tierra y riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, así es tu palabra, Señor amado, y así lo creemos, Padre, que sale de tu boca, no vuelve a ti vacía, Señor amado, sino que antes bien cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy están viendo esta enseñanza. Creo profundamente en mi corazón que tú has preparado esos corazones para recibir esta palabra, Señor, y que no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la has dado para cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, profundamente agradecido por tu misericordia, por tu fidelidad que se renuevan día a día, Señor. Amén y amén. Comencemos por decir, amados y amadas, que la palabra adorar proviene del término adoris, del latín formado por el prefijo at, que en paréntesis significa hacia, más el verbo orare, que significa hablar. Entonces, adorar es, pues, en su etimología, hablar hacia Dios o hablar a Dios. Eso básicamente es el concepto de lo que es la adoración. La adoración está reservada solo a Dios. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, vemos acá a Juan cuando dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Cuando dice a sus pies, está hablando del ángel. Me postré a los pies del ángel para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Fíjense que dice adora a Dios. No dice adora a Dios y a los ángeles, adora a Dios y a los santos. No, de hecho, quien estaba hablando aquí era el ángel. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En este momento, Juan, mientras recibía la maravillosa visión que recibió, él estaba abrumado, realmente abrumado por la grandiosidad de esta visión, tanto que en ese momento Juan cae. Vemos aquí que dice que cae como en adoración delante del ángel, y el ángel le dice: no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, la adoración está reservada solamente y únicamente para Dios. Solo Él es digno y nadie más. No debemos adorar, obviamente, a santos, ni ángeles, ni nada de lo creado, porque solo Dios es el único digno de adoración. Ahora, ¿cuál es la importancia de yo demostrar y expresar mi adoración al Señor? Porque hoy
precisamente quiero hablar de una mujer, la mujer samaritana. Ubiquemos en nuestra Biblia el libro de Juan, capítulo 4, versículo 20. Esta mujer samaritana era una mujer que adoraba a Dios. Dice la Biblia, adoraba a Dios como lo hacían todos los samaritanos en el monte de Jerrim. Ahora bien, ella adoraba a Dios, pero ella no sabía realmente en qué consistía la adoración verdadera. No entendía. Y cuando digo adoraba a Dios, lo digo entre comillas. Entonces, fíjense que la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 20, y voy antes a decir para colocar en contexto, era un momento en el que el Señor se acercó a esta mujer fue a sacar agua del pozo, como quizás muchos ya conocen la historia, y en ese momento el Señor le pide, nuestro amado Jesús le pide que le dé agua para beber, y obviamente ella le dice que se queda asombrada porque no había trato entre los judíos y los samaritanos. De hecho, eso ella le dice al Señor Jesús, o sea, que hace un judío pidiéndole agua a una samaritana si no hay trato entre ellos. Y el Señor le dice, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías más bien a él, me pedirías pues yo soy el agua, como dice el versículo 10, y él te daría agua viva. El Señor en ese momento le estaba hablando de la necesidad espiritual de ella. El agua viva, que lo vemos en el Antiguo Testamento, de hecho Ezequiel habla del rociar agua pura sobre la vida para que sea limpiado y derribado todos los ídolos, limpiado de sus inmundicias. Esa agua viva, metafóricamente, no es más que el poder del Espíritu Santo obrando en cada persona que acepta a Jesús como Salvador, y ese poder del Espíritu Santo viene a transformar, a renovar, a generar un nuevo nacimiento, una regeneración en la vida de la persona, en el espíritu de la persona. Y es por eso que en ese momento uno puede comenzar a tener una comunión con Dios, porque ya no hay muerte en delitos y pecados, sino que hay una resurrección, una nueva vida. Entonces, a esto el Señor se le estaba refiriendo a la mujer samaritana. Ella no entendía realmente lo que el Señor quería decirle. Entonces, el Señor, viendo esa situación de que ella no entendía, se va a su caso particular, su caso preciso, el caso de ella, y le dice estas palabras el Señor en el versículo, en el versículo 16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Ella le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice el Señor a la mujer samaritana. Obviamente ella cohabitaba con este caballero, convivía con él, y es preciso el momento para resaltar que el Señor no respalda, ni lo respaldó en ese momento, ni lo respalda nunca, el hecho de que uno conviva uno como mujer conviva con un caballero, o bien sea un caballero con una mujer, como pareja, sin haber declarado en un acto público, que es en sí el matrimonio, sin haberse declarado en matrimonio o unido en matrimonio. Dios no respalda la condición en la que esta mujer estaba. El Señor le estaba diciendo, eso es una práctica inmoral. Y fíjense que ella convivía con él, pero ella misma reconoció, no es mi marido, no es mi esposo. Entonces, es preciso el momento, ustedes que están escuchando, para quizás alguno o algún conocido pueda encontrarse en esta situación, alguien que está queriendo agradar a Dios y se encuentra en esta situación. Pues déjame decirte a ti, mujer u hombre de Dios que pueda estar escuchando esta enseñanza, que como el Señor le respondió a la mujer samaritana, bien has dicho, no es tu marido. También el Señor te dice a ti, y es tiempo de entonces ordenar y arreglar la casa. Ordenar y arreglar la casa. Porque lo único que Dios reconoce y que Dios aprueba es el matrimonio. Para que una mujer y un hombre convivan, debe ser en matrimonio. Lo dice la palabra de Dios, muy claro. Entonces, esto es en sí lo que quise colocarles en contexto para entrar entonces al versículo 20
donde esta mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella en cierto punto le estaba preguntando al Señor sobre los lugares de adoración a Dios. ¿Dónde se debe adorar? Le estaba preguntando, en otras palabras, es evidente, se extrae de allí ese interrogante de ella al Señor Jesús. Y nuestro querido Jesús le responde muy contundente. Ahora bien, hay algo aquí, yo no pudiera asegurar si el que ella estuviera preocupada por saber el lugar donde se debía adorar a Dios, lo estaba haciendo de forma sincera porque ella realmente quería adorar a Dios como era. No lo podemos asegurar, no lo sabemos. Lo que sí podemos asegurar, y es evidente, se extrae de aquí, que ella estaba muy preocupada en conocer ese lugar, mas no estaba ocupada en tener una relación personal con Dios. No era algo en lo que ella tuviese interés en el momento. Y también podemos estar seguros que ella estaba consciente de que las prácticas de adoración que ella hacía no habían tenido ningún efecto en su vida espiritual, pues ella seguía practicando su vida inmoral, unida a un caballero con quien ella no estaba casada. Y es aquí donde el Señor le responde a ella. Fíjense, ella le pregunta cuál es el lugar correcto. Y el Señor le dice en el versículo 1, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, el Señor le estaba diciendo, es inútil discutir acerca del lugar de adoración a Dios. ¿Qué importa el lugar en sí? O sea, en ambos lugares, tanto en Jerusalén, como adoraban los judíos, como en el monte donde adoraban los samaritanos, es lo que menos importa, mujer, le estaba diciendo el Señor. Lo importante es que ustedes adoren a Dios de una forma auténtica, genuina, no importa el lugar. Están así que Jerusalén, 70 años después de Cristo, fue destruida junto con su templo. O sea que si eso hubiese sido relevante, entonces la adoración se acaba, si hubiese dependido del lugar. Y no fue así. Entonces no es el lugar lo que el Señor le está respondiendo. Ahora, en el versículo 22, el Señor le dice a ella, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y es aquí el centro de esta enseñanza, porque esta mujer, la razón por la que esta mujer, aun cuando, entre comillas, adoraba a Dios en ese monte donde donde los samaritanos lo adoraban, ella no había tenido frutos dignos en su vida espiritual, porque como el Señor le dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ¿a quién estaban ellos adorando? No conocían a Dios. Los samaritanos no conocían a Dios. No tenían una relación personal con Dios. No habían tenido una revelación plena de Dios. Obviamente yo no puedo adorar lo que no conozco. Y era la razón por la que esta mujer no tenía frutos en su vida, aun cuando ella estaba adorando. Es importante detenernos aquí. ¿Qué está pasando con nuestra vida espiritual? Si no hay frutos en nuestra vida espiritual, pero nosotros estamos adorando, analicémonos. Analicemos a ver si estamos dentro de la condición de esta mujer, que creemos estar adorando a un Dios que no conocemos realmente. Y el Señor le dice, ahora los judíos podían adorar a Dios en verdad porque tenían una relación con Dios. De hecho, de ellos viene la salvación, le responde el Señor. Y el versículo 23 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene, le dice el Señor. Se refería a la muerte, a su resurrección y a su ascensión tras haber completado la redención. Ya hay
llegaba la hora, le dice el Señor. Y en ese momento los adoradores que Dios va a empezar a buscar ahora son adoradores, como dice aquí, que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora, cuando el Señor dice verdaderos adoradores, ¿qué quiere decir? Versículo 24. Dios es espíritu, dice el Señor Jesús. Este versículo obviamente está caracterizando aquí la conocida declaración de la naturaleza de Dios como espíritu. La frase se refiere al hecho de que Dios es invisible. Lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 15, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17 y el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 27. Todo esto de que Dios sea invisible se opone a la naturaleza física y material del hombre. Nosotros somos mortales, hermanos. Somos etéreos, pasajeros, como la flor nos marchitamos, como la hierba nos secamos. Ahora, sería imposible para el hombre poder comprender a Dios si Dios, imagínense, un Dios invisible, si Dios no se revela a nuestras vidas, como de hecho lo ha hecho a través de esta preciosa palabra, a través de las Escrituras, y si no lo hace a través de la encarnación de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces es hermoso, es realmente digno de agradecimiento ver cómo el Padre, nuestro Dios, el Dios de dioses, se humilló haciéndose carne, buscando no solo restablecer la relación de Dios con el hombre, sino también buscando la manera de que el hombre pudiera comprenderle y conocerle. Y es por eso que el Señor dice, si en algo has de alabarte, es en conocer y entender que yo soy Dios. Es lo más importante, es el foco de nosotros como creyentes, es nuestra brújula, es estar allí, amados, enfocados en Jesús. Ahora, el Señor le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu, la referencia a la adoración de Dios en espíritu tiene dos posibles implicaciones. Uno, es necesario adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que hay en nosotros, pero con toda la sinceridad y la profundidad de nuestra vida, de nuestro ser, con sinceridad, amados y amadas. Yo no puedo llegar a Dios de forma hipócrita, sin tener una vida clara, sin tener las cosas claras en mi vida. Es necesario que yo me ponga a cuentas con Dios primeramente. Sí, yo entro por sus puertas con acción de gracia, con adoración, pero yo debo poner mis cuentas claras. Así como esta mujer reconoció, ella pudo ver su pecado. Si se arrepintió o no, ese no es el mensaje acá, en el momento. Pero ella lo pudo ver. Tú y yo también podemos ver en qué condición nos encontramos. Y cuando el Señor dice aquí, adoradores en espíritu, con sinceridad, con todo el ser de ellos, de nosotros, pues. Y también otra posible implicación o significado de esto pudiera ser, es preciso adorar a Dios en el poder del Espíritu Santo y bajo su dirección. Y para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida con la libertad, la plenitud, necesita nuestra casa estar limpia. Esta casa necesita estar limpia, estar en santidad, como conviene, como nos conviene, como conviene a los santos de Dios. Cuando dice a la adoración, ya lo explicamos en espíritu, y ahora cuando dice y en verdad, también tiene dos posibles implicaciones. Número uno, es necesario adorar a Dios sinceramente y con integridad. Integridad. Y número dos, es necesario adorar a Dios según la verdad, de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en estas escrituras, como Dios nos los pide, querido. Ahora, y dice, termina el versículo, es necesario que le adoren. Es decir, no dice si te parece, si lo quieres, no, es necesario, es indispensable
que el verdadero adorador de tal manera adore a Dios. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 al 2, ya había dicho Romanos 12, vemos algo que Pablo resalta con respecto a la adoración. Y Pablo dice aquí que la adoración básicamente equivale a rendirle un culto espiritual a Dios, un culto racional, lógico. Cuando digo lógico me refiero a que lo mínimo que tú y yo podemos hacer en respuesta a lo que ya Dios ha hecho por nuestra vida es adorarle. Es rendirnos a Él, es entregarle todo lo que somos sin que quede nada de nosotros. Dice así la palabra de Dios. Así que hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Fíjate cómo dice, por las misericordias de Dios. O sea, por esa gracia, por ese don, por ese regalo de Dios para tu vida, motívate a adorar a Dios. En base a esas misericordias, yo les ruego a ustedes, está diciendo Pablo aquí, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense cómo dice santo. ¿De qué manera quiere Dios, hablando aquí Pablo en el Espíritu, que le adoremos? Presentando, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Significa darle todo a Dios de nosotros en definitiva. No, yo me quedo con esto, yo hago esto. No, es todo. Cederle todo el control de nuestra vida. Para Jesús dar la vida es signo de amor. De hecho, Él dice, si me aman, pongan por obra lo que les digo. Pongan por obra lo que les digo. Y el versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. No se conformen a este mundo, a esta era. Todo esto tiene un sistema predominante de creencias, de valores. Ustedes no se acostumbren a eso. No se conformen a eso. Ustedes son diferentes. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Y quizás algunos dicen, hermano, pero no podemos ser tan religiosos. Uno también no podemos olvidar que estamos en este sistema y que este sistema es el que gobierna. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Y la palabra es clara, que nos presentemos a Dios como sacrificio vivo. Hay una motivación para hacerlo. Hay una respuesta a eso que ya Él hizo por nosotros, amados. Amadas, no te pierdas. No te pierdas de lo importante, renovando vuestro entendimiento, dice una mente transformada. La palabra griega aquí, cuando habla de transformar, corresponde al término metamorfosis, connota un cambio en la apariencia externa. Como cristianos deberíamos manifestar a través de nuestra conducta externa que nuestro interior, nuestra naturaleza interior ha sido redimida. Es decir, esto no se traduce en un acto singular simplemente decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, no, sino en la actividad y práctica diaria de nuestra vida. En la actividad y práctica diaria de nuestra vida. Entonces, tenemos que esforzarnos por mantener y tener una mente renovada, purificada, limpia, incluso que sea capaz de integrar las emociones en nuestra vida para que nos permita adorar a Dios sin impedimento alguno. La mente renovada está saturada y controlada por Dios. Saturada y controlada por Dios. Miren, aquí es válido el momento y el Señor me trae como a memoria que analicemos, analiza tu condición de vida, cómo está. Yo tengo que analizar la mía, pero analiza la tuya. ¿En qué condición te encuentras? Cuando el Señor nos pide esto, no se conformen este siglo. Mire, aquí si te hacen algo, tú no lo perdonas, o si perdonas,
tú dices, bueno, yo perdoné, pero realmente no has perdonado. Vivimos en condiciones como la mujer samaritana o quizás algunas otras prácticas como la mentira, algunas prácticas pecaminosas en nuestra vida que tengamos escondidas. La palabra de Dios dice: el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Todo esto entorpece nuestra vida espiritual. Todo esto es impedimento para adorar a Dios como el Señor quiere, en espíritu y en verdad. Arregla tus cuentas con el Señor. Analiza cómo está tu vida. Si hay que perdonar, perdona. Si hay que amar, ama. Dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo, encontramos hermanos con heridas en sus corazones que no han decidido buscar el bálsamo que es capaz de sanar, de limpiar, de purificar, de restaurar, que es el Espíritu Santo, el único que lo puede hacer. Perdona a tu hermano ofensor. Ámalo. Y mira, el amar y el perdonar no quiere decir que tú aceptas lo que quizás esté haciendo, alguna práctica inmoral o algún cometimiento de algo que no estuvo bien. Esa es su cuenta con Dios. Pero tú haz lo que Dios te pide. Cada día, yo siempre digo, vivamos cada día como si fuera el último de nuestra vida, porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo es el último día. Y adoremos al Señor en todo momento y en toda circunstancia. A veces no tenemos muchas ganas, pero es en todo momento y en toda circunstancia. La forma más elevada de la adoración a Dios, de esa adoración a Dios, es la obediencia constante a Él, a su palabra. Esa es la forma en la que nosotros mostramos que amamos a Dios. Esa es la mejor adoración que nosotros podemos dar al Señor. Está bien que adores con tus palabras, que levantes tus manos, todo esto está bien, pero si esto no va acompañado de entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo mínimo que nosotros podemos hacer, viene a ser como la mujer samaritana, que está adorando a un Dios que no conoce. Amado Dios, te doy gracias en este día. Gracias por cada una de las personas que hoy dispuso su corazón para escuchar esta palabra. Yo bendigo tu nombre, bendigo a cada oyente y oro, Señor amado, para que esta palabra lleve su fruto. Que cada una de las personas que hoy está escuchando y yo misma podamos analizarnos a la luz de esta palabra, Señor, y lo que tú has comenzado en nosotros, que tu fin es perfeccionarlo día a día, podamos ser perfeccionados en esto que hemos recibido, Señor, y podamos recibir de ti esa sabiduría, como dice tu palabra: si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual sabe darla abundantemente y sin reproche alguno. Necesitamos sabiduría para poner por obra, para aplicar esta palabra, para ponerla en práctica. Yo te pido que se la deje a cada uno de los oyentes, Señor, que hoy han dispuesto su corazón para escuchar tu palabra. Y te doy gracias infinitas, Señor. Haz lo que tengas que hacer en cada uno de ellos, por amor a tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado te doy gracias. Bendiciones, mis amados, y agradecida por este momento junto a ustedes que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga.